Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Mairus TV. Mairus TV. Desde Guayaquil, Ecuador. Para el mundo. ¿Qué tal, amigos de Eleven Show? Es un gusto acompañarlos como siempre, como cada miércoles al mediodía y por supuesto con invitados especiales. Gracias por seguirnos, por vernos a través de Mairus TV. Hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Mario Maldonado, locutor, productor, voz comercial y por supuesto tiene una amplia experiencia dentro de los medios de comunicación. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación, un gusto estar acá, así que estamos listos para la conversación. Sí, precisamente vamos a hablar hoy sobre el tema de la radio, la evolución que ha tenido la radio. Hubo una época, Mario, donde la radio en cierta forma era magia, ¿no? Porque el público escuchaba a los locutores y se imaginaba de una forma por el timbre de voz. Bueno, claro, eso era la típica, ¿no? No habían cámaras como ahora, entonces la gente se dejaba llevar por la voz de la mujer o por la voz del hombre. Cuando se locutaba uno a veces hacía la voz media sensual, la mujer también, y la gente jugaba con la imaginación. ¿Cómo será ese hombre? Ha de ser guapo, alto, ojos verdes. A veces se dejaban llevar por la voz. Ajá. Y la realidad era otra, obviamente. Exactamente. Y Mario, cuando tú empezaste en la radio, empezaste muy joven, ¿tuviste algún referente al cual decir, bueno, yo escucho a este locutor de radio, en algún momento voy también a tratar de seguir ese camino? Sí, cómo no, tuve varios referentes de la locución. Estaba el maestro Enrique Alcíbar Torres, que era una gran voz comercial y uno de los más requeridos para hacer comerciales en la televisión. Estaba Gabriel El Juri, me gustaba mucho el estilo de Gabriel El Juri, trabajaba en Radio Ifesa. Y también había otro locutor como Osvaldo Valencia, Mr. Soul Train. Esos eran los referentes, porque era ese estilo que a mí me gustaba y eso era por ese camino me quería ir, ¿no? Habían otros locutores con diferentes estilos, pero me gustaba un poco la elegancia y el carisma que ellos tenían para expresarse. Exactamente, y en una época donde realmente predominaba mucho más el tema de la voz súper grave, ¿no? Porque claro, los locutores que me acabas de mencionar tienen esa característica, sí, de tener una voz muy grave, pero sobre todo, hablando de Osvaldo Valencia, por ejemplo, y Gabriel El Juri, son voces naturales, ¿no? Sí, tú lo oyes hablar a Osvaldo y lo oías hablar a Gabriel, que en paz descanse, y era la misma voz que ponían en el micrófono, obviamente mejor cuidada, mejor proyectada, porque claro, se habla frente a un micrófono, pero el timbre de voz era el mismo, no cambiaba. Sin lugar a dudas, una escuela muy importante entre los 80 y los 90, pero a partir del 2000 para acá empieza a haber un cambio en cierta forma del tema de lo que es los locutores y el trabajo dentro de un medio de comunicación, hablando de la radio. ¿Cómo tú logras percibir o cómo lo percibiste en su momento estos cambios que se empezaron a dar donde ya la tecnología empieza a ganar terreno precisamente en el tema de las voces de marca, en el tema de los locutores? Bueno, un cambio radical, ¿no? Porque antes trabajábamos, era un trabajo laborioso. Uno tenía que hacer el trabajo en radio, ponía la música, se levantaba, iba al casillero y buscabas el tema, programabas hasta los comerciales, claro, con tu cuerpo, con tus manos. Parte de la voz, tus herramientas de trabajo también eran tus manos. Pero cuando ya hubo ese cambio de milenio, que ya se acentuó más lo que es trabajar con la computadora, se hizo el trabajo mucho más fácil. O sea, las nuevas generaciones no saben lo que era trabajar en los 80, en los 70 o en los 60 a esa forma más natural. Porque la computadora te facilitó todo, ¿no? Ahora tú aplastabas, hacías un clip y ya mandabas los comerciales, hacías otro clic y mandabas la música, en fin. Y sí, y uno que viene de esa época, uno sí sintió el cambio, ¿no? Porque
era otra cosa. Yo estaba asustado y digo, ¿y ahora qué hago? Porque cuando yo entré a una cadena de radios, como fue Servidinámica, todo ya estaba automatizado. Fue un cambio radical. Total. Y me tocó aprender pues a manejar la computadora, que nunca en mi vida había manejado una computadora. Claro, y más aún cuando uno viene de una época donde, ¿recuerdas, Mario? Había estas consolas de tubo. Claro, claro. Y habían los cartuchos para el tema de la publicidad. Exacto, eso. O sea, habían cartuchos, primero era el cassette. Ajá. Después hubo el minidisc. Exacto. ¿Ya? O sea, hubo varias variaciones de cómo hacer radio y manejar ciertas cosas que llegaban con la tecnología, que eso era para nosotros el minidisc, era como la máxima tecnología, hasta que vino el CD, el compact disc, que se dice también, y ya pues ahí venían los comerciales y la música propiamente, ¿no? Se exportaba la música, habían radios que se esmeraban en ser pioneros en poner música. Me acuerdo, tú conoces a Charlie Silva, en sus tiempos, él traía los discos importados. Y ese gordo, mi pana, tenía toda la música que ya quisieran unas radios tener y él las tenía. Claro, pues era una época donde el DJ que quería estar siempre siendo el más solicitado. A la vanguardia, siempre. Tenía que traer música, tenía que viajar prácticamente, salir del país para traer música que de pronto en Europa o en Estados Unidos ya estaba de moda, pero que acá en nuestro país todavía no sonaba. Exacto. Entonces nosotros, gracias a él, teníamos las exclusivas, y Galáctica, que era en ese tiempo que él estuvo ahí, nos llevaba la música y teníamos en exclusiva, en Galáctica, y ¡pac! Sonaba el tema. Entonces otras radios no tenían esa facilidad y nosotros, gracias a este gran amigo, tuvimos esa chance, ¿no? De escuchar primero y que suene primero en nuestra radio. Y así, claro, de tener la exclusiva. La radio tiene una historia hermosa. Yo amo la radio. Tengo años que no hago radio, pero yo soy hecho en radio. Made in, hecho en radio, definitivamente. Y de la vieja escuela, donde tenías que trabajar mucho con tu creatividad también, porque hacer producción de radio en los 80 y en los 90 era totalmente distinto a lo que se hace hoy en día, porque tenías que crear los efectos. Sí, claro. O sea, ya la producción, que era lo que a mí también me encanta. Por ejemplo, hoy en día, tú sabes que la locución tiene varios abanicos. Puede ser comercial, comentarista deportivo, narrador, noticias. Lo mío es grabar comerciales. En eso fue lo que yo me enfoqué. Allá quise ir, es mi rubro. Y obviamente trabajar en un estudio de grabación, producir, que el efecto acá, que la música acá, que el tono de voz así, comercial o con tono bajo, con tono dramático. O sea, las intenciones, ¿no? Que se hace en locución. Eso a mí es mi mundo prácticamente y por ahí me fui. Siempre uno tiene que definirse en radio en lo que más te guste para que ahí te destaques, porque si haces una cosa, haces otra y haces otra y a la larga no terminas haciendo nada bien, te pierdes en el tiempo. Claro, Mario, desde tu experiencia como locutor comercial, como locutor de radio, porque fuiste voz marca durante muchísimos años de una radio muy importante acá en Guayaquil, desde tu experiencia, esta evolución, este cambio que ha tenido la radio, ¿hasta qué punto ha sido positivo y hasta qué punto lo ves como negativo? Bueno, yo diría que de la evolución se ha pasado a la involución. Yo no veo cómo se hace radio ahora, en los tiempos de antes. Primero es que se pagaba. No es que te doy un cupo o te doy un espacio y vamos a coproducción. No. Había un sueldo. Había un sueldo, nos afiliaban al seguro, teníamos un horario definido y pare de contar. Ahora tengo entendido, porque yo tengo más de 11 años que no hago radio, pero tengo la información al día de que ya no pagan, y si pagan son muy pocas las radios que pagan, que son serias y te pagan un sueldo. La mayoría te dan un cupo o haces coproducción y ya eso ya no es un trabajo, porque si tú te pagas, ya es porque ya dejó de ser un trabajo profesional, porque te están requiriendo, sí, pero no te pagan un sueldo. Tú te tienes que pagar el sueldo, consíguete un cupo, véndelo a, qué sé yo, te ponen un $800 para que te ganes eso. Entonces ya para mí, que sí me han propuesto hacer eso, yo nunca he aceptado porque ya me acostumbré a que me paguen un sueldo producto de mi trabajo. Y ahora ya no hacen eso. Digamos que esa es la parte negativa que tú lo ves desde tu punto de vista en el tema de la radio. ¿El lado positivo cuál sería?
La tecnología. Lo que ahora la radio puede contar, por ejemplo, ahora hay cámaras en los estudios de locución. Claro. Están las redes sociales donde tú te informas rápidamente de lo que pasa en Ecuador y en el mundo. O sea, esa prontitud para informarte y para poder informar. Lo que antes no ocurría en los tiempos de los 80, de los 70, porque la información no era tan veloz como ahora. O sea, ahorita lo que puede pasar en China, tú ya te enteras al instante de lo que pasó en China o lo que pasó en Turquía. Exactamente. No hay fronteras ya. Y hablando ya del tema de locución, que ese es tu fuerte, Mario. Hoy en día, por ejemplo, ya los medios no buscan, por decirte, locutores con tonos graves, locutores que puedan manejar diferentes tonalidades o diferentes inflexiones. Ahora buscan locutores, personas que hablen así normal, tal cual, que... Más aguda la voz. Más aguda. Sí, pero para todo hay. Depende de lo que requiera el cliente. Porque si es un banco, si es una institución, sí se requiere un tono de voz más grave. Porque ahí hablamos de la institucionalidad del cliente o de la marca. Pero cuando hay cosas como una propaganda de una soda, no voy a decir que soda, o algo muy alegre, muy dinámico, ahí sí se requieren voces más agudas para que hagan la famosa promoción, ya un comercial promocional. Y ahí prácticamente una voz institucional no encaja. Claro, por ejemplo, para ser voz marca de un medio de comunicación. Puedes hacer las dos. Puedes jugar si el con las locutor dos. es versátil, en el caso mío, yo sí trato de ser versátil, porque si yo me encasillaba en lo formal, en lo institucional, me iba a quedar ahí y no podía abrir el abanico para ganar más plata, porque a mí, tú no le puedes decir al cliente, esto sí puedo, esto no puedo. ¿Puede hacer esto? Claro que puedo. Y lo hacía porque tenía la fe de que yo tenía esa versatilidad de desdoblarse, como dicen en locución, para hacer algo promocional o algo institucional. Claro, lo mío más es institucional, porque ya no puedo cambiar mi voz es grave, pero cuesta un poco más fácil es lo que hacen ahora mucha gente, como mi amigo Francis Nolivos, que es una voz muy, muy, muy fina, y a él le sale belleza las promocionales, pero ahora se utiliza seguramente, lo que veo y lo que escucho, es más la voz promocional, la voz más aguda. Exactamente. Hace un instante tú hablabas de las ventajas y desventajas del tema de la radio, pero te voy a tocar un tema que ya hemos hablado en algún momento. Hoy por hoy muchas empresas, para ser exacto, muchas empresas ya no están contratando un locutor de radio o un locutor comercial. Muchos están apuntando a esto de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto es ventajoso esto de utilizar una voz artificial para promocionar una marca o un producto? Y por otro lado, la desventaja, pues que estás dejando de lado a locutores de carrera. Bueno, la IA, la inteligencia artificial, no tiene el sentimiento, no tiene el feeling para transmitir, por ejemplo, una marca o una promoción por el Día de la Madre. Tú tienes que ponerle feeling. La IA nunca va a reemplazar la voz humana, porque la voz humana tiene cerebro y tiene emociones. Claro. Pero la IA simplemente es un tono de voz que con el tiempo, claro, va a ir mejorando, pero no va a llegar a ese nivel de la voz humana con sentimiento, con feeling y con la intención que uno tiene que ponerle a una marca, porque el dueño de la marca, me ha pasado, que está ahí en la locución, en la grabación. Le dice, Mario, sáquemele este tono a esta palabra. No, ¿cómo vas a hablar con la IA? Claro. Para que te transmita lo que el cliente quiere. Claro, la programas, ¿no? Pero nunca va a ser lo mismo. Yo sí creo que hay que regularla, lo he dicho siempre y lo mantengo ahora aquí conversando contigo, Juan Carlos. Hay que regular la IA porque no todo es con IA. Vi una película que justo hablaba de la IA, que era de una robot. No, justo hablaban de la IA y justo yo había hecho un programa contigo precisamente de la IA y era era un robot tipo como esas películas de que son malos, te matan y que eran manejados con la IA. Y ahí en la película termina la película dando el mensaje, ¿no? Que la IA, si se la regula, si se la maneja bien, puede contribuir a que la sociedad vaya evolucionando en ese rubro, pero controlada. Mira, en la misma película hablan de eso, porque no se puede
dejarlo todo en función de que la IA te dé pensando a ti lo que tú puedes pensar tranquilamente. Si tú no pones tu cerebro en funcionamiento para que piense, porque Dios nos ha dado esa capacidad, nunca nos puso a nosotros la alternativa de que un robot piense por ti. Donde tú te dejes llevar por eso, tu cerebro en algún momento se muere y te va Claro, se vuelve limitado. Sí, totalmente. Claro, es lo que siempre hablamos, ¿no? La inteligencia artificial, en cierta forma, es una herramienta que viene a ser parte del complemento de la actividad que estamos realizando en cualquier profesión, ¿no? Ahora, Sí. otra cosa es querer darle al 90 o al 100% del trabajo a la IA, y ahí es donde muchos cometen el error. Ahora, Mario, la gente que hemos trabajado en radio y hemos vivido toda esta evolución de lo que tú ya acabas de mencionar, que la radio en cierta forma sí era magia, y digo era porque cuando uno escuchaba una voz se imaginaba de pronto cómo era, ¿no? Pero ahora ya en la radio no es como tal, porque ahora con esto del streaming ya te pueden ver, pues entonces ya conocen al locutor de entrada. Vea, yo le voy a decir algo para romper un poco el hielo. Cuando uno quería conquistar a una chica, Ajá. ya uno ya tiene la maña. Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hacía baladas, te he querido tanto y de tantas maneras. Le hacía la voz así, como no me estaba viendo, yo la estaba hablando la estaba conquistando por el oído, Por pues el ya, oído, exacto. a la mujer se la conquista por el oído. Entonces, ya ahora yo no puedo hacer la gracia porque la man me ve ahí que estoy hablando así, hasta se ríe, porque la magia se rompió. Claro, la magia desapareció con esto del streaming. De hecho, yo veo a muchos locutores en el entretiempo, cuando ya están con la parte musical al aire, se ponen a hacer videos y todo lo demás, Sí, ¿no? Como sí, que sí, sí. por ahí ya dejó de ser radio. Sí, ya ya pasó no- a ser como un canal de televisión. Es prácticamente un canal de televisión donde la gente te oye y te ve. Entonces, cuando tú hacías radio, en los tiempos, la mujer incluso, yo tenía voces de chicas que yo vivía enamorado de María Esperanza Carrión. Claro. Una voz de hace muchos años, una mujer con una voz hermosísima. Yo me la imaginaba 90, 60, 90. Y La creo- conocí, claro, obviamente nada que ver. Pues, ¿no? Y todos pasamos por esa etapa de imaginarnos a la locutora de una forma, y cuando la llegaste a conocer, resulta que era de otra forma. A mí me pasó lo mismo, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con Carmen Sevilla. ¿Ya? Yo la escuchaba a Carmen Sevilla antes de llegar a la radio. Ya. Y yo me la imaginaba, como tú mismo dices, un mujerón, 90, 60, 90. Claro. Y cuando la llegué a conocer, nada que ver. Sí. Yo tengo una anécdota en Antena 3 había mi amigo Jorge Bravo, Ajá, que Jorge. era un hombre bajito, pero con un vozarrón. Y una mañana llega una pareja, amigos del entonces gerente de la radio, lo venían a buscar a él, preguntaron por él y obviamente le fueron a comunicar que lo buscaban. En ese momento, en ese interín de la espera, Ajá. estaba abierta la puerta y se le oía la voz al hombre que estaba locutando y con su voz así, ají picante para tu vida y que no sé qué, porque el man usaba esos tonos. Y la mujer se queda así y le dice a la secretaria, uy, qué linda voz, puedo irlo a ver, puedo conocerlo. Claro. Como era la amiga del gerente, no le va a decir que no, pues o sea, dijo, bueno, pase, que eso no se permitía así nomás. Cuando ella sale como al minuto y medio, sale, ha sido chiquito. O sea, la magia se rompió en ese momento porque seguramente escuchaba ese vozarrón, ella se lo imaginó alto, pues un 80. Claro, pues, y escucharlo hablar a Jorge Bravo era como que tenía un par de parlantes Es que en el pecho. el que no lo conocía, oía la voz de Jorge Bravo y uno se lo imaginaba, el que no lo conocía, que era un tipo de un 80, un 90. Exacto. ¿No? Tipo galán de telenovela. Muy cierto. Y no era así. Entonces, no se hagan, bueno, ahora ya no les puedo decir, no se dejen llevar por las voces, porque Claro. ya las voces ya se las ve. Ahora ya sabes cómo es el locutor, la locutora, incluso ya le empiezas a ver los defectos que tiene, porque en la cámara puedes percibirlo todo. Claro. Por ejemplo, a mí se me ve gordo, pero yo estoy flaco. Ya que tocaste La cámara está mintiendo. el tema de Antena 3, en esa época, ¿te acuerdas tú que teníamos un programa en la noche que se llamaba Las Noches de Bárbara en Onda Cero? Claro. Oh, esa mujer hacía que la gente, Muy los bueno. hombres, Muy buenas anécdotas. se hacían películas triple X con esa voz. Ajá, solo con la voz, imagínate. Solo con la voz. Ahora, imagínate si la llegaban a conocer. Bueno, es que ahí Bárbara era bárbara. era cosa ¡Qué seria. bárbara esa mujer! Ojos verdes, rubia, blanca, parecía gringa Un la mujerón. doña. Pero ahí sí no se iban a decepcionar tanto de ella. Sabes que yo una noche la acompañé a Bárbara
ya después que terminó el programa, Ya, me dice, acompáñame a coger el taxi. Bajamos del San Francisco 300, que es donde quedaba la radio en su momento. Y justo abajo habían unos muchachos que estaban preguntando quién era Bárbara. la locutora de que hacía de Bárbara. Y justo le preguntan a ella. Las noches de Le dicen, Bárbara. disculpe, ¿usted de pronto conoce a la locutora que está en Onda Cero, que hace las noches de Bárbara? Y ella le dice, la verdad, no. He escuchado de ese programa, pero no. Ella misma le dice. No tengo ni idea, ella Ya. misma. No le reconoció la voz. No la sacó. Ah, no, es Pero que en el ella micrófono hacía otra voz. hacía una voz sensual. Y obviamente cuando hablaban normal, no hablaba así, pues no hablaban normal. Y no iban a reconocerle así nomás la voz. Pero ese tipo de magia, por ejemplo, obviamente los que más sintonizaban el programa eran hombres. Claro. Del 100% creo que el 95% eran hombres. Y creo que en cierta forma en esa época, este programa fue pionero en este tipo de programas así de corte erótico. Sí. Se lo hacía, Porque creo, no a las había. 10 de la noche, ¿no? A 10 de la noche. Por la censura, porque ella también a veces hablaba de cosas un poquito Picantes. picantes, sensuales y sexuales. Entonces había un horario específico para tratar ese, pero creo que era de lunes a viernes, creo que Sí, era. de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Las noches de Bárbara. Y se lo complementaba con canciones relacionadas Claro, precisamente. erótica, de temas punta a punta, eróticos. por ejemplo, era uno de los temas que más sonaba ahí, de Álvaro Torres. Ajá. Mario, si tuvieras que escribir un libro sobre tus anécdotas a lo largo de estos años como locutor de radio, como locutor comercial, ¿qué nombre le pondrías al libro? ¿Cuál sería el título? Persistencia y seguridad. Muy buen título. Porque ¿Por hay qué? que ser persistente para conseguir los objetivos y estar seguro de que Dios nos dio una capacidad para poder lograr esos objetivos. Si no tienes esas dos precisas reflexiones en tu cabeza, en tu cerebro, no vas a llegar a nada, porque tienes que confiar en lo que Dios te ha dado. A todos nos ha dado dones, ¿no? Pero hay que saberlos descubrir y sobre ese don trabajar. Y la persistencia, porque si tú no persistes en conseguir un sueño, un objetivo, pues vas a sentirte una persona fracasada. Y la idea es que seas una persona de éxito, no tirar la toalla, como dice la canción de Gerardo Ensueña, no tirar la toalla por si acaso fallas, porque uno puede fallar en el camino, Claro. pero en el levantarse después de esa caída, ahí está la clave para llegar al éxito. Me gusta la palabra persistente, sobre todo en esta carrera de locución, porque no es un trabajo de la noche a la mañana, es un proceso un poquito largo. Sí, no, parece fácil, ¿no? A veces me han venido a decir, oiga, ¿me puede grabar esto? Son 2 palabritas. Ujú. Sí, pero esas 2 palabritas, para yo decirlas con la energía, con la capacidad y con la intención que se requiere decir esas 2 palabritas, me ha tomado años. Y es la intención de no pagarte, como son 2 palabritas. Ya entonces una vez le dije a una persona que me dijo eso, bueno, por ahí va cualquier persona en la calle, siéntela aquí al micrófono y que le diga que son 2 palabritas para ver cómo le graba esas 2 palabritas. Ahí está la diferencia, en que una persona le puede decir cualquier cosa y otra les puede dar la intención para que su producto crezca. Si no, Claro. Ahora estamos, Mario, con la novelería del streaming en todo lo que es el medios de comunicación, Los podcasts. las radios, los podcasts y todo lo demás. Según tu experiencia, ¿qué crees que se viene después? Aparte de esto de los podcasts, de los canales digitales que lo puedes prácticamente hacerlo desde tu casa, hacer radio desde tu casa. ¿Qué más puede venir con esto de la tecnología? no, yo creo que va a imponerse mucho lo que es la IA, ¿no? ¿Ya? Se va a trabajar mucho con la IA, va a ser como un secretario, una secretaria tuyo, la IA. La vas a programar porque es un robot. Claro, es Y un la robot. programas según tus necesidades. Lo peligroso sería que uno dependa de la IA y que tú ya no produzcas tu cerebro, ideas, ponerlas, plasmarlas en el estudio de grabación. Yo, por ejemplo, tengo una idea y como tengo mi estudio, yo enseguida la plasmo para no olvidarme y después desarrollar esa idea. Pero si tú no logras unirte a la IA, no que la IA te lleve a ti, tú lleva a la IA con las necesidades que tú requieras. No te dejes manipular porque donde llega la IA a manipular tus trabajos, tus movimientos, tus pensamientos,
ese día vamos a aparecer nosotros los robots y ellos van a ser los que manejen no solamente los medios, sino el mundo. Claro, porque te vuelves muy limitado, tu creatividad ya no funciona al 200%, te vuelves muy cómodo también. Y Mario, con toda esta experiencia en radio, seguramente tienes millón de anécdotas, pero de todas, ¿cuál es la que tú recuerdas más o cuál es la que realmente marcó en cierto momento esta etapa tuya como locutor de radio? Yo le contaba alguna vez, hace unos días, muy pocos días, a David, que es la persona que me colabora aquí en el canal, que por ejemplo, cuando yo comencé en radio, yo no grababa. Unas que otras cositas ahí, pero nada serio, ¿no? Una vez, cuando yo estaba en Radiolía FM, que ahora es otra radio, tiene otra frecuencia, creo que es Canela, no sé. Luis Solís se va a dirigir a Antena 3, ¿no? Y me llama. Yo me había quedado por Luis en Lía haciendo un programa los fines de semana. Y a él se va porque lo llamaron a ese gran paso. Yo lo felicité, le dije, oye, qué bacán. Yo ya había escuchado Antena porque en los colectivos se escuchaba mucho Antena, claro, y todas esas radios en FM tropicales. Pasaron unos 2, 3 meses y me llaman para ir a trabajar allá como la voz para identificar esa radio. Y digo, Chalucho, yo nunca he trabajado a ese nivel, a esta radio que está por acá. Yo, sí, me dice. O sea, él confiaba más en mí que yo en mí mismo. Y para mí eso marcó una diferencia entre el antes y el ahora, porque ahí descubrí mi verdadera pasión, que era grabar comerciales, identificar un canal, grabar para una marca, y eso cambió totalmente el chip de querer ir más allá de decir, qué bacán escucharme en una marca, que sea mi voz la que escucho en una radio o en un canal diciendo algún producto. Entonces, para mí eso fue decidor en mi vida, ¿no? De no ser nadie, porque prácticamente estaba en ese proceso, a dar ese paso sin yo imaginármelo, con esta gran oportunidad que me dio Lucho Solís. Claro, o sea, pasar de ser un desconocido a trabajar en un medio muy importante y darte a conocer. O sea, mérito para Luis, no solo por la relación de amistad que tenía contigo, sino porque tuvo oído para escuchar tu voz y decir, esta es la voz que yo necesito para promocionar a la radio. ¿Sabes lo que se convenció de eso? Sí, pero ¿sabes lo que hay que tener en este rubro de grabar, tener autocrítica? Tú ser tu propio crítico. Claro. Es decir, no, yo lo pude hacer mejor, este tono lo pude utilizar acá. Entonces ir practicando. Yo en mi casa hablaba como loco. Mi mamá decía, pareces loco. Yo hablaba solito, yo hablaba como que estaba animando en una radio o grabando un comercial. Porque de eso se trata. Es como ese entrenamiento invisible, que para cuando llegue el momento, tú ya estás más o menos capacitado, exacto, preparado para cuando se presente la oportunidad. Porque no todo es fácil. En la vida todo es difícil para ser actor, arquitecto, claro, doctor, locutor, motivador, lo que sea. Hay que prepararse. Y ser autocrítico para mejorar. Si tú no tienes autocrítica, no creo que llegues muy lejos, porque esa marca la diferencia entre un ganador y un mediocre. Claro, y estar preparado también, porque muchas veces es fácil llegar, lo difícil es mantenerse. En tu caso, tú estuviste muchos años como voz de marca de Antena 3. Sí, y me atrevo a decir que estuviste en los mejores años de la radio. No, eso también, como siempre converso con David, le contaba que a mí me decían, Mario, te escuché en tal colectivo, claro, te escuché en un taxi, me escuchaban por todos lados. Por supuesto. Era la voz que más se escuchaba porque era la number one. Esa radio fue el número 1 indiscutible, porque hacíamos tantas cosas en la radio. Teníamos a Osvaldo Valencia, teníamos a Carmen Sevilla, Dalemer Ballesteros, Susan Escobar, Helen Moreira, Lucho Solís como director y productor. Y yo en la parte, yo no digo que es la más importante, pero creo que coadyuvé para que la radio tenga esa voz reconocida, y que la gente escuchándome, aunque no diga Antena 3, escuchándome decir alguna cosa, ya sabía que esa era Antena. Claro. Por la voz de marca que ya la gente identificaba. Y eso para mí eso fue el boom de en toda mi carrera de radio, porque todo el mundo me escuchaba en todas partes.
Todo el mundo me decía, oye, te escuché acá, te escuché allá. Era una locura realmente. Y el reto que vino después cuando este grupo de muy buenos locutores, por no decir los mejores locutores en esa época, se van a la competencia y tú te quedas ahí formando otro equipo de trabajo. Mira, ese fue un reto muy grande también. Eso fue, me alegro y te agradezco por recordarme esa experiencia. Claro. Sí, hubo una especie de que se fueron todos, ¿no? Uh-huh. Y quedé solo yo, como quien dice, el que no me sirve es este, ¿no? Nunca me ofendí. Yo entendí que solamente era la voz de antena, pero no estaba en la época de locutor de un programa. Todavía no hacía programas en la radio, solamente era la voz. Y se fueron, fue un éxodo, eso es la palabra que estaba buscando. Fue un éxodo, se fueron toditos, nos quedamos solamente el señor Quirola, que en ese tiempo ya era el director, Lucho Solís, que después se lo llevaron allá por otras circunstancias, y don Ramiro Quirola trae a Mónica Mendoza y al que ya te hablé de Jorge Bravo. Y yo en la locución. Hermano, se fue toda esa gente que te acabo de nombrar, Carmen Dallenberg, Osvaldo Valencia, prácticamente la columna vertebral de lo que era Antena. Claro. Aparentemente se fueron todos y Antena iba abajo, se caía. O sea, iba a ser la radio que iba a fracasar porque se le fueron las estrellas. Pues te cuento que con ese grupo que hizo don Ramiro Quirola, que en paz descanse, la radio se mantuvo número 1 y no fueron capaces de bajarnos. Tal es así que yo recuerdo que en ese tiempo, antes de que venga... incluso se sumó Lila Flores. Claro, Lila. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo yo era la voz que más... ¿Cómo sostenía la radio don Ramiro antes que venga este grupo de locutores? Con producción. Me acuerdo que estaba esa, ¿cómo se llama? La vaca Dolly. ¿Te acuerdas la clonación? La oveja Dolly. La oveja Dolly. Y don Ramiro, que era muy creativo, saca pero yo no sabía que era para darle una indirecta a la otra radio. La competencia. Sí. Y dice, que grabe eso. Yo inocentemente grabé, que después Susan Escobar una vez me dijo, ¿te que no te diste cuenta que era para darnos a nosotros? No me di cuenta, acuso que yo fui inocente. Decía, Antena 3, imposible de clonar. Claro, y muchos lo relacionamos precisamente con el tema de la oveja Dolly. Exacto. Pero nadie lo direccionaba que era precisamente esa indirecta para la competencia. Porque prácticamente era como que Sol estaba clonando Antena. Claro. Al llevarse a todo ese grupo, y me acuerdo que hizo esa campaña de sostener la radio a base de promos y de avances, que don Ramiro en una reunión, ya cuando estaba el grupo, eso no me voy a olvidar nunca porque realmente era mi trabajo, yo no lo esperaba, me dan un cheque, ¿no? Como la voz que sostuvo Antena hasta que se formó el nuevo grupo y me dieron un diploma y ese reconocimiento económico, que en ese tiempo era más o menos 300 sucres, creo que era, porque estábamos en sucres. Claro, porque en cierta forma, cuando de este grupo se va, prácticamente tú eres el que se queda a mantener Yo fui el rechazo. Ese pilar para que no sea lo que ellos pensaron. No, nos vamos nosotros y esta radio se va a pique. No, pero te quedaste tú haciendo toda esta producción hasta que se forme o se conforme el nuevo equipo de trabajo, que mérito de don Ramiro también, escoger las voces adecuadas para que se adapten rápidamente. Oye, los promotores que visitaban la radio que tú conoces, nos decían, uy, ustedes se van, ya se van a la M, me decían. Acuérdate ya se fueron los duros, ustedes no, les doy 1 mes, 2 meses y Sol va a estar acá y ustedes se van a la acuérdate M. que Lila prácticamente empieza a ser locutora en Antena 3. Una vez, cuando llegó Lila, fue a una entrevista como cantante del grupo. Uh-huh. Y a don Ramiro le encantó esa vivacidad, esa chispa que tenía Lila Flores para contestar. Era una loquilla ahí hablando y era como que tenía una corriente ahí, se movía y hablaba. Y dijo, esta chica me sirve. A esta chica la voy a llamar, esta chica va a ser buena locutora. Y efectivamente, Lila Flores hacía un programa en la tarde con Víctor Moscoso. Uh-huh. Y fueron el éxito. Fueron el boom. La situación que a mí me llenó de mucha sorpresa, diría yo. Yo también pensé que la radio iba a fracasar luego de que se fueron todos ellos. Y la sorpresa mía es que la radio se mantuvo número 1
Ni cosquillas le hicieron. No solo que se mantuvo, sino que también tuvo reconocimiento internacional. Yo recuerdo muy bien que nos llegó un premio de México, que después nos hicimos una sesión de fotos, ¿te acuerdas? Todos claro. vestidos de blanco. Sí. Al frente quedaba pues Sol. Exacto, justo Estábamos al frente. donde Chantal Fontaine. Al frente. Ahí hicimos esa sesión de fotos. Torres del Norte. Exactamente. No recuerdo el nombre del premio, pero fue un premio que vino de México. Sí. Porque la radio se mantuvo durante muchos años en primer lugar. Sí, y bueno, ya ahora ya no es lo mismo, ¿no? Tengo entendido que ya la radio todo ha cambiado. Muy poco se escucha, pero en esos tiempos yo puedo decir que trabajé en la radio indiscutiblemente la número 1 y se hizo cosas como para que la bajen y no funcionó. El rechazado, que fui yo, me río porque realmente fue así, pues fue un aporte importante para que la radio más bien nunca pierda esa posición tan privilegiada como ser número 1, a pesar de que se fueron los duros de la locución. Claro, y era una época donde no es que eras número 1 porque alguna empresa se encargaba de medir el rating. Eras número 1 porque tú salías a la calle y en cualquier esquina escuchabas la radio. Bus que te subías, escuchabas la radio. Taxi que cogías, escuchabas la radio. Ese es el mejor termómetro. Ese era el mejor termómetro. No había mejor termómetro que salir a la calle y que usted escuche Antena por todas partes. Por eso yo te contaba a Juan Carlos, que a mí me llama, oye, te escuché tal parte. O sea, era una locura. Oye, pero tú, ¿qué haces? No, soy la voz del... Te escucho por todas partes. Me subo un taxi, Antena. Me subo un colectivo, Antena. Me subo otro colectivo. O sea, esa era la mejor prueba de que Antena era número 1. Ahí nadie podía discutir eso. Por supuesto. Mario, podemos quedarnos toda la tarde hablando de todas estas anécdotas de la época de la radio, la evolución de la radio, pero tú sabes, el tiempo es oro en medios de comunicación, así que es así. Quiero darte las gracias por estar acá, por hablarnos un poquito de tu larga experiencia, de tu conocimiento amplio en el tema de locución, de radio y de tus anécdotas también cuando empezaste a hacer radio, luego cuando ya te convertiste en una parte importante de este medio de comunicación en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar juntos durante muchos años. El agradecido soy yo porque me has tocado un tema que me apasiona. Yo amo la radio, amo lo que es la comunicación, soy fan de lo que hago, así que el agradecido soy yo por hablar de esos tiempos tan maravillosos y recordarlos con tu gente, con la gente que siempre está viendo y escuchando Eleven Show. Muchas gracias. Te doy las gracias a ti y voy a cerrar con una frase de un amigo nuestro que ya no está con nosotros, Gabriel El Juri. Aquellos tiempos dorados, ¿no? De la radio. Los tiempos dorados de la radio. Dorados. Gracias, Mario, por estar acá, por acompañarnos, a todo nuestro público de Eleven Show. Recuerden que nos pueden ver cada miércoles a partir del mediodía, por supuesto, por Mairus TV. Y como siempre, la invitación para que también nos dejen sus comentarios de los temas que les gustaría, de los invitados que les gustaría tener acá en los estudios de Mairus TV. Y nosotros encantados de poderlos complacer también. Así que gracias totales y será hasta la próxima. Mairus TV.